Saludos, distinguidos estudiantes. En este momento voy a explicarles cómo se elabora una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias, pero en este caso para datos no agrupados, porque también existen tablas de frecuencias para datos agrupados, que es diferente a esto. Aquí tengo los elementos. Dice que sean las calificaciones de estadística de 20 estudiantes. Construir una tabla de frecuencias. Ahí están las 20 calificaciones. Tengo acá la tabla ya elaborada, pero voy a detallar paso a paso cómo se construye, cómo se llena. En la primera columna tenemos las calificaciones. La colocamos de menor a mayor. La más pequeña es el 70, le sigue 75, 85, 86, 90, 95 y la mayor 98. Aquí colocamos el total. La segunda columna, frecuencia simple, que la denotamos con F minúscula I. Aquí tenemos 3. Esto significa que el 70 se repite 3 veces, porque la frecuencia es el número de veces que se repite un dato. O sea que hay 370 si contamos allá arriba. Por igual hay 375, 385, 486, 590, 195 y 198. Y si sumamos esa columna de manera vertical, pues obtenemos 20, que es el total de elementos, el total de calificaciones. Son 20, debe coincidir. La tercera columna, que nos habla de frecuencia acumulada, se denota con F mayúscula I. Eso va a depender del texto que estemos utilizando para eso. Y aquí, la frecuencia acumulada, lo que hacemos es que sumamos la frecuencia simple. Hacemos una sumatoria. Colocamos la primera frecuencia simple, 3, acá, como punto de partida. Y luego vamos sumando de manera diagonal. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. 9 más 4, 13. 13 más 5, 18. 18 más 1, 19. 19 más 1, 20. Que es el total de elementos, debe coincidir. Entonces acá tenemos la frecuencia relativa simple, F minúscula R, que se obtiene dividiendo cada frecuencia simple de esta columna entre el total de elementos, que son 20. Cada dato de esto, cada numerito de esto, lo vamos a dividir entre 20. O sea, 3 entre 20, 3 entre 20 otra vez 3 entre 20, 4 entre 20, 5 entre 20, 1 entre 20 y 1 entre 20. Si sumamos esa columna, debe darnos 1. 1 aproximadamente 1. Da 1. Ya podemos tomar una calculadora y hacerla y probarlo. Si queremos también podemos dividirlo 3 entre 20 y colocar el decimal equivalente ahí debajo. El decimal equivalente a cada fracción de eso. Eso se puede hacer también. En la frecuencia relativa acumulada, podemos hacerla de dos maneras. Sumando la frecuencia relativa simple, que ya tenemos acá, o dividiendo cada frecuencia acumulada entre el total de datos, que son 20. De la misma manera, da igual, da lo mismo. O sea, 3 entre 20, 20 porque son 20 datos, por eso siempre va a aparecer aquí como el denominador el 20. 6 entre 20, 9 entre 20, 13 entre 20, 18 entre 20, 19 entre 20, y al final 20 entre 20 da 1, por eso coloqué el 1 porque es el resultado de la división, que coincide con este 1 que está acá. En el porcentaje de la frecuencia simple, lo denotamos de esta manera, según el texto que estamos utilizando. Lo que hacemos es que dividimos cada frecuencia, que aquí, esta fracción, procedemos a dividirla y multiplicamos por 100 el resultado, porque es por ciento, porcentaje es por 100. 3 entre 20 por 100 nos da 15. Usted puede tomar una calculadora y hacer el ejercicio para que verifique.
Otra vez 3 entre 20 por 115, 3 entre 20 por 115, 15%. 4 entre 20, 20%, 5 entre 20, 25%, 1 entre 20, 5% y 1 entre 25%. De esa manera llenamos esa columna correspondiente a la porcentaje de la frecuencia simple. Si sumamos esa columna de manera vertical, debe darnos 100%, como aparece ahí. Puede verificar con una calculadora y hacer el ejercicio rápidamente. El porcentaje de la frecuencia acumulada podemos obtenerlo de dos maneras: sumando el porcentaje de la frecuencia simple o dividiendo cada frecuencia relativa acumulada, o sea, realizando la división de las fracciones y luego multiplicarla por 100. O sea, 3 entre 20 por 100, 6 entre 20 por 100 me va a generar 30, 9 entre 20 por 100, 45, y así sucesivamente. O la manera más práctica, más sencilla, sumando porcentaje de la frecuencia simple. Punto de partida 15, lo colocamos acá, 15%. Y sumamos de lado, diagonal, 15 más 15, 30, o sea, 30%. 30 más 15, 45%. 45 más 20, 65. 65 más 25, 90. 90 más 5, 95. 95 más 5, 100, o sea, 100%. De esa manera llenamos esa columna. Ahora algo muy importante. Esta es una distribución de frecuencia o tabla de frecuencia. Puede ser interpretada o analizada. Aquí, si me piden que analice la frecuencia simple de la primera clase o grupo acá, esta columna, 1, 2, 3, tiene ¿cuántas clases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, sí, 7 clases. Si me pide que analice la frecuencia simple de la segunda clase, vengo aquí, primera, segunda, frecuencia simple, 3. O sea, el 3, ¿qué significa? Ese 3 lo que significa es que hay 3 estudiantes que sacaron calificación de 75 puntos. Esa es la interpretación. Pero se me puede pedir que interprete la frecuencia acumulada de la séptima clase, de la última, que es esta, 98. Frecuencia acumulada, que es esta, la tercera columna. Aquí voy, bajo a la séptima, acá hay 20. Ok. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Qué significa? Que hay 20 estudiantes que sacaron calificaciones 98 hacia abajo. O sea, la nota tope fue 98, la máxima nota. Es lo que significa, esa es su interpretación. También me pueden preguntar o pedir que interprete porcentaje de la frecuencia simple de la quinta clase. 1, 2, 3, 4, 5 acá. Porcentaje aquí. De la frecuencia simple, 20. O sea, ¿qué significa ese 20%? Sencillo. Significa que el 20% de los estudiantes sacaron calificaciones de ¿qué? 86 puntos. Ese es el análisis. Pero también se nos puede pedir que interprete el porcentaje de la frecuencia acumulada de esa misma clase. Entonces este es 65%. ¿Qué significa? El 65% de los estudiantes sacaron calificaciones de 86 puntos hacia abajo. Hacia abajo porque estoy analizando la frecuencia acumulada. Es un acumulativo de ahí hacia atrás. Es una suma. Por eso se interpreta de esa manera. Así que muchas gracias.